Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros.
Nosotros vamos a hacer lo más excelente posible, pero no depende de esto, depende del Señor. Esa es nuestra confianza, no nuestras fuerzas, sino la fuerza del Señor. Amén. ¿Qué les parece si ahí donde estamos cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos puesto delante de ti estas necesidades, tanto por la obra en Ecuador como por el retiro, Señor, pero hoy también estamos aquí, Dios mío, para recibir tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Señor, reconocemos, Dios mío, nuestra necesidad de ti, Señor. Yo tengo necesidad de ti, Señor. Dios mío, y reconozco, Señor, que necesito, Señor, esa obra, Señor, sobrenatural en mi vida. Necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo obrando de manera sobrenatural en nuestra vida, Señor, porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Y acompáñame a Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Y hoy en lo que vamos a estar compartiendo, pues tiene que ver con una porción de aquí del Evangelio de Marcos que abarca desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Y es así, pongo atención en esto porque veo que tiene mucho sentido, es el contexto de lo que está ocurriendo. Hay un mensaje, veo una enseñanza aquí de parte del Señor Jesús para sus discípulos, pero también para nosotros. Y dice Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga a sus discípulos, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y el título de este mensaje es precisamente discípulos con corazones endurecidos. Y pareciera como, ¿en serio? ¿Discípulos con corazones endurecidos? Solemos pensar en incrédulos con corazones endurecidos. Faraón con el corazón endurecido. Personas que se resisten a creer en el Evangelio y pensamos, esos son personas que tienen el corazón endurecido. Pero aquí está hablando la palabra acerca de discípulos, creyentes, seguidores de Jesús con corazones endurecidos. Y yo no sé cuántos han tenido momentos en la vida cristiana donde han endurecido el corazón. ¿Has tenido momentos en tu caminar con el Señor, en el tiempo que llevas conociendo a Jesús, donde has endurecido tu corazón? Yo sí recuerdo momentos donde, porque no me gustaba lo que Dios me estaba diciendo o lo que mis pastores me estaban recomendando, me estaban aconsejando, me estaban guiando. Recuerdo momentos así donde he endurecido el corazón. Y date cuenta que hablar de endurecer el corazón tiene que ver con una actitud o una decisión que yo tomo. O sea, que ante una circunstancia, ante una situación, decido endurecer mi corazón.
Y la dureza de corazón y la incredulidad son muy amigas, te lo adelanto. Incredulidad, dureza, falta de entendimiento, eso van de la mano. Y quiero decirte que en momentos así, donde yo he endurecido mi corazón, la tendencia del corazón humano es cerrarse. No queremos atender a ningún consejo. Lo vemos todo negro, lo vemos sin sentido. Somos incapaces de ver a Dios en el asunto cuando endurecemos el corazón. O somos incapaces de ver su propósito en esa situación, sea porque no nos gusta, sea porque es difícil, sea porque no la entendemos y entonces nos ponemos duros y entonces ahí no vemos a Dios por ningún lado. Lo vemos todo negro, todo turbio. Y creo que esta es la actitud que hubo en el corazón de los discípulos. El texto que acabamos de leer habla sobre un milagro. Jesús en la madrugada caminando sobre el agua, llegando a la barca donde los discípulos remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y los versículos 51 y 52 que hemos leído anteriormente dicen que ellos estaban sorprendidos, que estaban perplejos, porque aún no habían entendido el milagro anterior. Hace referencia al milagro de los panes. Lo dice ahí, ¿verdad? Dice, ellos estaban sorprendidos, estaban perplejos, porque aún no habían entendido el milagro anterior, no habían entendido lo de los panes. Y el motivo por el cual no lo entendieron, lo dice también ahí, versículos 51-52, es porque sus corazones estaban endurecidos. Por eso te decía, falta de entendimiento con la dureza, esas van de la mano, ¿vale? Y como habíamos dicho antes, endurecer el corazón nubla el entendimiento y me impide ver a Dios obrar. ¿Cuál era la causa de esa dureza? Pues si me acompañas a Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 9, porque de verdad cuando yo leí esta palabra, me llamó tanto la atención que los discípulos no entendían porque tenían el corazón endurecido, que estaban sorprendidos de ver Jesús caminar, pero no entendieron porque su corazón estaba duro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y entonces empecé a mirar todo el contexto, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado para que los discípulos tuvieran el corazón duro? Y Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 9, vemos que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar. Dice, versículo 7 al 9, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Jesús había encomendado, había comisionado a sus discípulos para que vayan a predicar. Sí, les está enviando ahí en su viaje exploratorio, en su viaje misionero, y les está poniendo a prueba. Dice, mira, no se lleven provisiones, no lleven nada por el camino, no pongan la confianza en las provisiones que lleven, porque lo que yo quiero, esto es parafraseando, ¿no? Dando a entender, es que ustedes experimenten la provisión de Dios. Lo que yo quiero es que ustedes experimenten el poder de Dios. Lo que yo quiero es que ustedes vean cómo cuando se obedece al mandato del Señor, Dios les respalda. Esa era la idea de Jesús, ¿no? Al enviarlos así. Y lo que vemos, lo que hemos leído anteriormente, es que ellos, los discípulos, regresan contentos para contar a Jesús todo lo que han hecho. Y Jesús les dice que van a tener un tiempo de descanso para comer juntos. Pero, y ahora vamos a leer esto que te estoy diciendo, resulta que hay un cambio repentino de planes.
¿A quién le gustan los cambios de planes repentinos? ¿Te gusta tener todo estructurado, todo planificado? Bueno, hay diferentes tipos de personas. Hay personas que, ¿no?, que quizá a veces nos hacemos una idea y entonces esperamos que salga así, y más aún cuando le hemos metido bastante planificación y hemos pensado en los detalles, ¿no?, y parece que todo tiene que cuadrar. Y a veces cuando las cosas no salen así o de pronto hay un cambio de planes, eso nos descoloca, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasa eso, pero a muchas personas sí. Y lo que vemos aquí, Marcos capítulo 6, vamos a leer versículos del 30 al 34, vamos a ver qué es lo que pasó, ¿vale? Hemos leído que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar de 2 en 2, que les había enviado sin provisiones, para que ellos vayan y prediquen el mensaje con la autoridad que Él les había dado. Ok, hasta ahí estamos bien. Pues entonces, versículo 30 del capítulo 6 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Vemos en otras porciones de los evangelios que los discípulos, después de que Jesús les había enviado, habían vuelto gozosos, contentos, alegres de haber visto el poder de Dios, diciendo: Señor, no te lo vas a creer, aún los demonios se nos sujetan. O sea, es tremendo cómo Dios nos ha usado. Y también vemos en otra porción de los evangelios donde Jesús les pregunta: ¿os faltó algo? No, no nos faltó nada. Entonces, lo que nosotros sabemos, uniendo, ¿verdad?, todas estas partes de los evangelios, es que los discípulos habían experimentado no solo el poder de Dios, sino también la provisión de Dios. Habían tenido el respaldo de Dios. Y seguramente ellos venían contentos, alegres, para contar a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Chicos, lo habéis hecho bien, os lo merecéis, descansad un poquito. Qué bien, ¿no? Qué bien se siente que te digan: está bien, quiero escuchar todo tu reporte, ven, vamos a estar en un sitio aparte, vamos a descansar un poco. Perfecto. Pero sigue diciendo: porque eran muchos, Jesús le dice esto, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, como decimos nosotros en Ecuador, Jesús estaba a full. Jesús estaba a tope, con un montón de gente que iba y que venía y que quería hablar con Él y que quería escuchar y que seguramente quería que se ore por ellos. Y sus discípulos vienen por otro lado: maestro, no te vas a creer. Y Jesús le dice: está bien, vamos a tomarnos un tiempo aparte para que me contéis y para que descanséis también. Y vamos a otro lugar porque aquí es que no podemos con tanta gente. Ok, seguimos leyendo, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero... sorpresa. Versículo 33. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cambio de planes. Los discípulos, ahora lo vamos a leer, le piden al maestro que los despache. Jesús, habíamos venido a tener un tiempo tranquilo. Habíamos venido a tener un tiempo contigo, con el maestro. ¿Esto qué es? Mira, ya está bien, despáchalos. Marcos 6, versículo del 35 al 37. Cuando ya era muy avanzada la hora, o sea, estuvieron bastante tiempo, no solo un ratito. Yo ya me imagino la cara de los discípulos esperando al maestro, ¿verdad? Pues cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Yo no sé si esto fue una estrategia de los discípulos, como decir: que lo que tienen es hambre, que mándalo, ¿no? No sé si fue una estrategia o era la verdad. Mira, es que no tienen que comer. Versículo 37, respondiendo él les dijo:
darle, algo que no creo que esperaban los discípulos, darle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Yo creo que era una respuesta bastante sarcástica, ¿no? O sea, me estás diciendo que vaya y compre por 200 denarios y les demos de comer. Finalmente lo que vemos cuando lees, sigues leyendo, es que Jesús les pide todo lo que tienen a sus discípulos. A ver, ¿qué es lo que tenéis? ¿Qué tenéis vosotros? 5 panes, ¿verdad? Y 2 pescados. Y entonces hace la multiplicación milagrosa para llegar a alimentar a 5.000 personas. Pero piensa un poco, ¿de dónde tenían pan los discípulos? ¿De dónde tenían pan los discípulos? Porque venían de un viaje misionero donde Jesús les había enviado sin pan, dice claramente. Entre otras cosas, no lleves provisiones y no lleves pan. Probablemente Dios les había provisto en ese viaje a través de personas o yo no sé cómo, pero ellos habían experimentado la provisión de Dios. Porque sí tenían pan y tenían pescado, aunque habían salido con las manos vacías para predicar el evangelio. Y esa provisión que Dios les había dado a ellos es la que Jesús les está diciendo, poner eso nuevamente. ¿Has recibido eso por gracia? Ponlo nuevamente. ¿Qué tienes en la mano? Y en esta situación que es un poco, ¿no?, como tensa de los discípulos, quizá con Jesús, pues ¿sabes por qué me parece tan importante? Porque Jesús, un poquito más adelante, repite la lección, la repite. Y cuando Jesús repite la lección, hay que prestar atención. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 3. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Nuevamente, prácticamente es casi la misma escena, pero es otra diferente. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Pero nuevamente los discípulos, aunque ya han visto anteriormente lo que pasó, se muestran incrédulos. Nuevamente, versículo 4, Marcos capítulo 8, versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, nosotros tenemos el gran privilegio de leer las Escrituras así, a vista de pájaro, ¿verdad? Dice, claro, pues, pero era tan evidente como era posible después del tremendo milagro que Jesús había hecho de esa multiplicación, que estos discípulos nuevamente salieran con esta incredulidad. Pero que así somos nosotros, por lo menos yo. ¿Otra vez la misma lección? ¿Otra vez la misma situación? ¿Y otra vez la misma respuesta? Pues la verdad es que así es el ser humano. Los discípulos tienen esta respuesta, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y estaban con Jesús. Y nuevamente Jesús repite la multiplicación para alimentar a 4.000 personas. Nuevamente lo mismo, les pregunta qué es lo que tenéis, lo toma y multiplicación. Después de un encuentro con los fariseos, si tú sigues leyendo ahí en el capítulo 8, hay una pequeña porción que es un encuentro de Jesús con los fariseos que están demandando señal, que es el versículo 11 hasta el 13, pero luego aparece una escena en el versículo 14, Marcos 8 del 14 al 18. Después de un encuentro con los fariseos,
Jesús quiere darle una lección a sus discípulos aprovechando esa situación que ha tenido con los fariseos. Jesús quiere usar esa situación para darles una enseñanza, pero resulta que sus discípulos siguen endurecidos. Marcos 8 del 14 al 18 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Se estaba refiriendo a la hipocresía, se estaba refiriendo al orgullo. No estaba hablando de pan ni de levadura física. Y tiene que ver con lo que acababa de ocurrir con ese encuentro con los fariseos. Pero dice versículo 16, y ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Por eso nos está diciendo esto Jesús. Y entendiéndolo Jesús, que podía leer los pensamientos que tenían, les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 siguen con el corazón endurecido. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Te acuerdas que decía que la falta de entendimiento, la incredulidad, la dureza de corazón van juntas, ¿no? Van de la mano. Que cuando endurecemos el corazón por cualquier circunstancia, eso nos impide ver. Nos impide ver a Dios. Nos impide ver propósito. Nos impide ver. Y lo que yo veo aquí es que conociendo la actitud de los discípulos, y cuando digo la actitud de los discípulos, aquí nos podemos identificar nosotros, la actitud de los discípulos en otras ocasiones a lo largo de los evangelios, como por ejemplo cuando los niños que se acercan a Jesús y la actitud de ellos es: no molesten al maestro. Situaciones como la mujer que derramó su frasco de alabastro y la actitud de los discípulos fue: qué desperdicio, ¿no? No molestes al maestro y qué desperdicio, cuando Jesús estaba viendo otra cosa. La actitud de aquellos discípulos que en la aldea donde no quisieron recibir a Jesús y querían que fuego descienda del cielo y los consuma. Y por supuesto algunas discusiones que vemos entre los propios discípulos. Pues conociendo esto, repito, el privilegio que tenemos nosotros de echar un vistazo a todo, ¿verdad? Y analizar. Probablemente los discípulos no eran muy empáticos con las personas. Cuando digo los discípulos, puedo ser yo, puedes ser tú. Pero lo que vemos es que por varias situaciones que vamos viendo en los evangelios y por estas situaciones en concreto, los discípulos les costaba un poquito tener empatía con las personas. En ambos casos de alimentación milagrosa, Jesús sintió, ¿qué sintió? Compasión. ¿Sí te das cuenta? Se compadecía de la necesidad, del dolor que tenían esas personas. Y en ambos casos Jesús les pidió a sus discípulos poner toda la provisión que ellos traían consigo. Pero en ambos casos los discípulos, ¿qué hicieron? Procurar evadir esa situación. Parece que los discípulos tenían una mezcla de incredulidad de que Dios podía proveer milagrosamente y de falta de amor. Esa es la impresión que me da al mirar todo el contexto. Y no fijándote solo en un versículo, sino viendo un poco el panorama, como por un lado que hasta cierto punto tenían trato con la gente, pero había algunos puntos donde no eran muy empáticos, ¿verdad? Y por otro lado, como incredulidad. ¿De dónde? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder? Y podemos pensar que la actitud de los discípulos
era comprensible. Podemos pensar nosotros como humanos. Pues ellos también vivían por fe y no tenían recursos, habían dejado todo para seguir al Señor. ¿Cómo iban a dar lo poco que tenían? ¿No? Pensamiento que todos se nos ha pasado por la cabeza, ¿verdad? Pero Jesús quería enseñarles dos cosas. Tener fe que Dios les proveerá para sus necesidades y que si son generosos con otros, Dios puede multiplicar su provisión, saciándolos y haciendo que sobre. Date cuenta. O sea, verían el poder de Dios. Los pocos panes que tenían que, wow, pues esta es la provisión que Dios me ha dado, ¿cuánto me tendrá que dudar? Pues que si ellos eran generosos, que si daban de gracia, igual que habían recibido de gracia, no solamente iban a ser saciados, sino que iba a sobrar. Porque en esa multiplicación dice que se pusieron las botas, que todos comieron hasta saciarse, incluidos los discípulos, y que sobró. Y a veces es, no, pero es que este poquito que tengo que Dios me ha provisto, ¿verdad? Solemos excusarnos diciendo, todos somos humanos, todos tenemos el corazón duro en algún área, estamos en un proceso, y eso es cierto. Seguramente todos estamos en un proceso, todos tenemos dureza. Activismo, eso no es servicio. Servicio es plenamente consciente, plenamente voluntario, plenamente rendido voluntariamente. Porque te sirvo, Señor, voluntariamente y sirvo a otros voluntariamente. Y cuando hablamos de servicio al Señor, también incluye actitudes del corazón, no solamente hechos. Porque si no, podemos estar simplemente haciendo activismo. La idea principal de este mensaje se puede resumir en esas palabras de Jesús, que también dijo a sus discípulos. En Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Por qué digo que es la idea principal de este mensaje? Porque si estamos recibiendo la gracia de Dios, favor inmerecido, no lo merecemos, y vemos la mano de Dios una y otra vez. En el momento en que nosotros retenemos y dejamos de ser un canal donde recibimos gracia, damos gracia. Recibimos gracia, damos gracia. Solemos decir, recibimos gracia, bueno, pero esta gracia me tendrá que durar para, ¿verdad? Y entonces me la guardo. En el momento en que nosotros dejamos de dar de gracia, y no me refiero solo a panes, ni a dinero, sino tiempo, fuerzas, amor, no sé, todo lo que tú estás recibiendo por gracia de parte del Señor, en el momento que cierro mi corazón, en el momento que endurezco mi corazón y dejo de ser ese canal de la gracia de Dios, la mente, la visión se turba, ¿verdad? Dejamos de ver. En ambos casos se trataba de dar toda la provisión que tenían a Jesús en favor de esta multitud. Y yo creo que si mostramos gracia hacia los demás, nosotros experimentamos mayor gracia y mayor revelación de Dios sobre nuestras vidas. Y además vamos a seguir siendo transformados a la imagen de Jesús. Yo te invito a ponerte de pie y simplemente para poder pensar en algo práctico, piensa por un momento, ¿dónde he endurecido el corazón por no entender o por no estar de acuerdo o por no estar dispuesto? Si te haces esta pregunta y le dices, Señor, ¿dónde he endurecido mi corazón? ¿Por no entender? ¿Porque no he estado de acuerdo? ¿O simplemente porque no he estado dispuesto? Pero piensa también, ¿de qué maneras estás recibiendo gracia de parte de Dios? Porque en esa manera que estás recibiendo gracia abundante de parte de Dios,
El Señor quiere que esa misma gracia, con los discípulos fueron unos panes, ¿vale? ¿Has recibido por gracia esos panes? Venga, ponlos para el Señor. Y yo voy a derramar mayor gracia. Pero piensa tú, pienso yo, Señor, ¿dónde me estás dando esa gracia abundante, ese favor inmerecido que estoy viendo tu mano y estás esperando que yo vuelva a darlo? Me gustaría que ahí donde estamos podamos cerrar nuestros ojos. Aleluya, Señor. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo venga en esta hora, Señor, escudriñando nuestros corazones, Señor. Dios mío, recuérdanos, Señor, la gracia abundante. No solamente la gracia abundante que derramaste, sino la que estás derramando ahora, hoy, en este tiempo, en estos días, en esta semana, sobre cada una de nuestras vidas. Haznos, Señor, conscientes. Abre nuestros ojos, Señor. Tráenos a memoria. Incluso situaciones donde quizá han pasado desapercibidas a nuestros ojos. Pero que tú quieres decirnos hoy, ¿has visto esto? Ha sido mi gracia. ¿Has visto esta situación? Ha sido mi gracia. Y ahí donde estás, quiero preguntarte de parte del Señor en esta tarde, hay cosas, hay áreas donde estás cuestionando o estoy cuestionando a Dios diciendo, Señor, no es justo. O Señor, yo no entiendo esta situación. Y probablemente cuando cuestionamos a Dios, hay una tendencia a endurecer el corazón. Es decir, Señor, yo no entiendo, o Señor, esto no me parece justo, y eso ya es más delicado, porque estamos diciendo, Señor, tú no eres justo conmigo. No estás siendo justo con mi situación. Y entonces mi corazón se endurece. Has endurecido. Te pregunta el Señor, me pregunta el Señor, ¿has endurecido tu corazón? ¿Hay alguna situación que te ha llevado a endurecer el corazón contra el Señor? ¿Has dejado de ver milagros? ¿Has dejado de ver a Dios obrar? Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Yo te invito que en esa situación donde el Espíritu Santo te muestra, donde tienes totalmente identificado, es verdad, Señor, he endurecido, he tomado la decisión de endurecer mi corazón, porque no me ha gustado, porque no ha habido disposición por mi parte, porque no he entendido, porque ha sido doloroso, porque estaba cansado. Pero Señor, hoy quiero abrir mi corazón, Dios mío, a ti y decir, Señor, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Aleluya, Señor. Señor, yo recibo tu gracia, te doy gracias por ese favor inmerecido. Señor, quiero seguir viendo tu mano, Señor. Ayúdame a ser generoso, generosa. Y no me refiero solamente a finanzas, sino me refiero a todo aquello que estás recibiendo del Señor. De gracia recibiste, da de gracia. No cierres tu corazón. Oh Dios. Al Señor si has endurecido tu corazón. Yo te quiero ser muy sincero. Hay un área que en muchas ocasiones el Señor está trabajando en mi vida. Y
a veces me cuesta. Y en muchas ocasiones es el tema de la provisión. Señor, esto me desborda. Señor, estoy siendo fiel. Pero, Señor, ¿por qué me aprietas tanto? Señor, ¿por qué me llevas hasta el último día? ¿Verdad? Y luego veo esa provisión abundante del Señor. Vez tras vez dudando. Vez tras vez, oh Señor, lamentándome, quejándome. Pero el Señor vez tras vez dice, pero no estás viendo mi gracia. No endurezcas tu corazón. Y si tú estás ahí identificando áreas delante del Señor, di, Señor, perdóname. Yo he tenido que decir muchas veces, Señor, perdóname, Dios mío. Gracias por tu gracia. Gracias porque eres fiel a tus promesas, Señor. Gracias porque tu favor es abundante, Señor. Oh Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo venga obrando en nuestros corazones, Señor, que ahí donde nuestro corazón se ha endurecido como piedra, Señor, tu palabra y tu Espíritu vengan, Señor, como martillos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío, quebranta nuestros corazones hoy. Oh Dios, no queremos ser rebeldes a tu voz, rebeldes a tu trato. Señor, Dios mío, queremos verte obrar en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, has estado dándonos la lección vez tras vez en el mismo área, Señor. Y hoy queremos decir, Señor, amén. He entendido, Señor, he entendido que tú eres suficiente, he entendido que tú cuidas de mí, he entendido que tu favor está conmigo, Señor, cuando yo decido obedecerte por fe. Aleluya, Señor. Ven, Señor, ven, Dios mío, allanando, Señor, nuestros corazones, Señor. Ven, Dios mío, trabajando en nuestros corazones, Señor. Reconocemos que nuestro corazón se desvía continuamente y que te necesitamos a ti. Aleluya. Gracias, gracias Jesús. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu perseverancia. Y te animo a que salgas de aquí hoy con la determinación de decir, Señor, he recibido gracia. He recibido abundante gracia y voy a dar de gracia. Voy a dar de gracia. No quiero que haya reservas, Señor, porque veo tu mano y no solo por la bendición, Señor, sino que quiero ser ese canal. Dios mío, quiero verte trabajar, quiero verte obrar en mi vida y en la vida de otras personas, Señor. Y quiero decirte, Señor, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Quiero ser ese canal de bendición. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Él tiene majestad. Es sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro.